Buenas noches, ingeniero. El tema general de la práctica son los métodos de los dos batímetros. Los autores son John Adrián Aveiga García, Billy Eugenio Merchan Olea y mi persona, Brian Alexander Salvador. Bueno, como primer punto tenemos la introducción, que dice que la presente práctica trata del cálculo de la corriente, tensión y potencia dentro de un circuito de corriente alterna, analizado de forma analítica y mediante un software de simulación de circuitos. En dichos circuitos se aprecian los distintos tipos de fuentes, ya sean de voltaje o corriente, mismas con las que se ha ido trabajando a lo largo de la asignatura. La característica principal de este tipo de trabajo es determinar la potencia consumida por cargas balanceadas. El desarrollo de este proyecto se encuentra distribuido de la siguiente manera. Se describen los objetivos del proyecto, asimismo se detalla el marco teórico en donde se describen los conceptos pertinentes que deben ser comprendidos para el progreso de nuestro trabajo. Luego se procede a explicar los cálculos analíticos y los resultados en el software. Y finalmente se desarrollan las conclusiones, recomendaciones, las bibliografías y el link del video expuesto. Bueno, como segundo punto tenemos los objetivos. Objetivo general, utilizar el método de los batímetros para determinar la potencia consumida por cargas realizando simulaciones en el software Multisim. Y objetivos específicos, conocer las características que rigen un circuito eléctrico, comprender la manera óptica de trabajar en el software de simulación Multisim y desarrollar de manera precisa la comparación de resultados obtenidos. Bueno, a continuación mi compañero. Ya bien, como marco teórico. En corriente alterna, Michael Faraday descubrió que un conductor eléctrico, al moverse dentro de un campo magnético, como es el imán, genera una tensión. Y cuando el circuito se cierra con un receptor, circula una corriente eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Que se genera una corriente eléctrica al moverse un conductor dentro del campo magnético. Resistor. Según Valentín, en el año 2019 se denominó resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. Es un dispositivo electrónico de dos terminales y que uno tiene polaridad. Su principal función es la disipación de calor. Procede en el cual se convierte la energía eléctrica en energía térmica. Siguiente compañero. Capacitor. El condensador eléctrico o capacitor es un componente pasivo como los resistores, pero que tiene la característica de almacenar energía en forma de un campo eléctrico. Este campo es el resultado de una separación de la carga eléctrica. Está formado por un par de superficies conductoras. Generalmente las láminas o placas, cuales están separadas por un terminal dieléctrico o por el vacío. Tipos de capacitores: capacitor electrolíticos, capacitor de tantalio, capacitor de disco cerámico, capacitor milar. Siguiente, compañero. Inductor. Los inductores son elementos pasivos como las resistencias y capacitores, pero que tienen la característica de almacenamiento de energía en forma de campo magnético. La forma más simple de inductor es una bobina de alambre que tiene tendencia a mantener su campo magnético una vez establecido. Las características del inductor son el resultado directo de la ley de inducción de Faraday, la cual establece el voltaje es igual a delta Y sobre delta T, donde el inductor está formado por espiras. El campo magnético circula por el centro del inductor y cierra su camino por su parte exterior. Una característica interesante del inductor es que se opone a los cambios bruscos de corriente que circulan por ellos. Esto significa que a la hora de modificar la corriente que circula por ellos, esta intentará mantener su condición anterior. Tipos de inductores.
según el núcleo soporte, núcleo de aire, núcleo de hierro, núcleo de ferrita. Según la frecuencia de corriente aplicada, alta frecuencia, baja frecuencia, según el recubrimiento, el plástico, la resina o el metal. Según la característica de su valor, ya sean fijos o ajustables. Multisim. Multisim es la aplicación de captura y simulación esquemática del National Instrument Circuit, que es una herramienta que le ayuda a llevar a cabo los pasos principales en el flujo de diseño de un circuito. Multisim está diseñado para la entrada esquemática, la simulación y alimentación a los pasos de la etapa inferior como el diseño de PCB. Multisim originalmente se llamaba Electronic Workbench y fue creado por una empresa llamada Interactive Imaging Technology. En ese momento se usó principalmente como una herramienta educativa para enseñar a técnicos en electrónica y programas de ingeniería electrónica en colegios y universidades. Señor mi compañero. Bueno, a continuación tenemos el punto 4, que son los cálculos analíticos, donde apreciamos aquí nuestro circuito esquemático realizado en el software Multisim. Esta es nuestra ilustración, nuestro cálculo, el circuito analítico. Y a continuación vienen los cálculos, vienen lo que es cargar las cargas equilibradas, que a continuación mis compañeros explicarán. Ya, aquí como podemos ver, tenemos las cargas equilibradas de los voltajes y las corrientes con sus respectivos ángulos. Ya, tenemos ahí una línea trifásica balanceada con la dirección de las corrientes. Vamos a proceder a calcular la potencia activa, que es igual a la suma de las potencias que tengamos, en este caso 3. Que la potencia 1 va a ser igual al voltaje en AN por la corriente ya por el coseno del ángulo de voltaje a N menos la corriente A. Para la potencia 2 va a ser igual al voltaje Bn por la corriente B por el coseno del ángulo de voltaje Bn menos el ángulo de la corriente B. Para la potencia 3 va a ser igual al voltaje Cn por la corriente C por el coseno del ángulo del voltaje Cn menos la corriente menos el ángulo de la corriente IC. Ya. Las potencias van configurando la figura anterior, van a ser iguales y para calcular la potencia activa total vamos a tener solo que considerar la potencia 1 más la potencia 2. Ya. Redibujando el diagrama fasorial tenemos solo vamos a tener ya las voltajes de B y de A y las corrientes de A y B. Entonces tenemos que la potencia 1 va a ser igual a W1, que es igual al voltaje AC por la corriente A por el coseno que ya conocemos del ángulo BAN, que es 30, más el ángulo de la corriente IA. Y para la potencia 2 va a ser lo mismo, el W2 igual al voltaje AC por la corriente B por el coseno de 30 menos el ángulo. Ya, y vamos a tener que la potencia activa va a ser igual a W1 más W2, y eso va a ser igual a voltaje AC por la corriente A por el coseno de 30 más el ángulo, y esto va a ser sumado más el voltaje AC por IB por el coseno de 30 más el otro ángulo. Gracias. Bien, en el ejercicio de aplicación vamos a tener nuestra gráfica, como la están apreciando, y vamos a tener nuestros resultados de los voltajes, que vamos a comenzar con B en LL, va a ser igual a 208. Z va a ser igual a 5 con un ángulo menor a 45, que va a ser igual a 3,53, 35, 53, 3906, más J3, 53, 35, 53, 39, 906. El voltaje BA va a ser igual a 200 con un ángulo menor a 0 voltios. El voltaje
VAN va a ser igual a 120 con un ángulo menor a menos 30 voltios. El voltaje en BC va a ser igual a 208 con un ángulo menor de menos 120 voltios. Y voltaje en BN va a ser igual a 120 con un ángulo menor a menos 150 voltios. El voltaje en CA va a ser igual a 208 con un ángulo menor a 120 voltios. El voltaje en BN va a ser igual a 120 con un ángulo menor a 90 voltios. El voltaje en AC va a ser igual a 208 con un voltaje menor a menos 60 voltios. El ángulo θ va a valer 45 grados. La intensidad en A va a ser igual al voltaje en AB sobre Z. Va a ser igual a 120 con un ángulo menor a menos 30 dividido por 5 con un ángulo menor a 45 grados. La intensidad en A va a ser igual a 24 con un ángulo menor a 75 amperios. La potencia en 1 va a ser el voltaje en AC por la intensidad en A por el coseno de 30 menos el ángulo θ. Esto va a ser igual a 208 por 24 por el coseno de 30 menos 45. La potencia en 1 va a ser a 4.821,90 watts. La potencia en 2 va a ser igual a voltaje en BC por la intensidad en B por el coseno de 30 más el ángulo θ. Esto va a ser igual a 208 por 24 por coseno de 30 más 45. La potencia en 2 va a ser 4.292,0 watts. La potencia total va a ser igual a la potencia 1 más la potencia 2, que va a ser la sumatoria de los dos, que vamos a tener como resultado 6.113,924 watts. Con la otra fórmula vamos a tener la raíz de 3 sobre el voltaje en U por la intensidad en I por el coseno del ángulo θ. Esto va a ser igual a la raíz de 3 por 208 por 24 por coseno de 45. Nos va a dar el mismo resultado que el otro. Entonces, estos van a ser iguales. Bueno, ingeniero, también quería contar de que estos voltajes VAB, BBC, BCA, BAC, estos son voltajes de la línea. Bueno, y decimos que son iguales estos watts porque tenemos las dos formulaciones donde en esta de aquí lo que hacemos es reemplazar los valores que nos piden. Bueno, como punto 5 tenemos las conclusiones que con ayuda del programa Multisim determinamos todos los valores de los elementos que conforman el circuito, como son las corrientes, tensiones y potencias. El programa es de gran ayuda ya que nos permite determinar que estamos realizando el circuito correctamente. Se compararon los resultados obtenidos analíticamente y los obtenidos por multisim. Como recomendaciones, tenemos que tomar en cuenta el comportamiento de los circuitos con cada tipo de carga que puede existir, ya que en el momento de realizar los cálculos podemos tener errores en los resultados. Y es recomendable utilizar el software Multisim, ya que nos permite realizar simulaciones de los circuitos eléctricos y así obtener los valores correctos. Aquí tenemos las referencias y bueno, me tocó, vamos a ir al programa a calcular los valores obtenidos. Ahora sí. Bueno, vamos a sacar los voltajes que vimos en este apartado, los voltajes. Bueno, vamos a calcularlos. Vamos a calcular el que dice de B a B. Sí, perdón. Este es A, este es B y este es C. Bueno, agarramos aquí. Bueno, vamos a calcular y tenemos la magnitud de 207. Podríamos decir que es 208 con un ángulo de 0 grados. Como vemos aquí, este es el voltaje de A a B. Bueno, vamos a calcular el voltaje de BBC.
B y C. Bueno, tenemos 208 la magnitud y menos 120 el ángulo, como vemos aquí. Vamos a calcular lo que es BCA. En C y en A. Bueno, tenemos 208 y tenemos el ángulo positivo que es de 120. Y calculamos de B a C. Perdón, B a C. Tenemos A y C. Bueno, aquí tenemos 208 menos 60 al ángulo. Y bueno, eso sería lo que vendría siendo el cálculo de los voltajes. Los voltajes. Bueno, vamos a sacar la frecuencia, magnitud 60 Hz. Hay un problema técnico. Bueno, eso sería lo que vendría siendo la simulación de lo que sería nuestro voltaje. Y bueno, ingeniero, muchas gracias y eso fue nuestra posición del día de hoy. Muchas gracias.